Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a ver cómo ganamos un poquitico al volumen de allá. Estén centrados, espero estén escuchando de atrás hacia acá la palabra que hoy será presentada. Muy bien, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, allí es donde vamos en esta serie conociendo el Señor, en el Señor, cómo llegamos o cómo podemos ser la iglesia ideal, la comunión ideal. Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y hoy vamos a ver los versículos 1 y 2. Pero antes de eso, permítanme recordarles dónde íbamos en el capítulo 3, versículo 11 al 13. Ahí fue donde quedamos hace unas semanas atrás. Y vamos a retomar a partir de ahí para entender cómo va el hilo de la enseñanza de Pablo, porque Pablo quiere hoy recordarnos unas verdades que el Señor desea, es su propósito, que nosotros como congregación o como hijos de Dios vivamos. Comencemos desde el verso 11, recuerden dónde íbamos, ¿no? Tienen las Biblias en sus manos, esa es la idea, Dios le va a hablar hoy. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que la palabra del Señor nos quiere hoy enseñar. Dice el apóstol Pablo, el Señor por boca del apóstol Pablo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo da una razón en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Uno de los temas principales que Pablo resalta aquí es un peligro que hoy día muchas asambleas y creyentes están sufriendo y que debe ser reafirmado para corregir, es quitarles la esperanza. Una de las tácticas o técnicas del enemigo es quitarnos la esperanza, ¿cierto? Robarnos cualquier base para tener una esperanza. Recuerden que Él es el que viene a hurtar, matar y destruir. Y en el caso de los hermanos en Tesalónica, Él estaba usando esa desesperanza porque habían unos maestros que se introdujeron encubiertamente ahí enseñando que el Señor se tardaría en regresar. Pablo, cuando sabe eso, obviamente en gratitud escribe la carta dándole la honra al Señor por la manera en que esta iglesia estaba creciendo. Una iglesia de menos de 2 años y ya era una iglesia firme, vibrante, evangelizadora, de testimonio. Muchas veces nos causaría vergüenza para nosotros como asamblea ver qué pasan los años y no mostramos características como la asamblea de los hermanos en Tesalónica, pero nunca es tarde en el Señor. Por eso estamos mostrando en la palabra lo que Él quiere para nosotros. Y dice en el verso 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer. Hablamos del círculo eterno, un círculo que sacamos como ilustración de algo de la física, ¿verdad? Del movimiento perpetuo. Y esto nos enseña, hermanos amados, que el Señor quiere no solamente que crezcamos, sino también, como dice en el verso 12, abundemos, ¿cierto? ¿Sí lo leen ahí? Pero el Señor debe esperar de parte de nosotros nuestra intencionalidad. Fácil sería para Él darnos ya el crecimiento y darnos la abundancia. Pero el Señor dice que el Señor los haga crecer. ¿Cómo nos va a hacer el Señor crecer? Bueno, Él va a necesitar de nosotros, en realidad. Porque para que Él pueda llevar al crecimiento, necesita que nosotros nos intencionalmente nos concentremos en el siguiente verbo que está en el mismo verso 12, os haga crecer y abundar en una base. O sea, hay un motivo para crecer y abundar. No es crecer en número, ideal sería que el local estuviese a reventar. Pero lo que buscamos, hermanos, entre nosotros no es solamente cantidad, es verdad, sino calidad, hermanos. Calidad de vida, porque los himnos que cantamos tienen que ver con eso, mis amados hermanos, con la esperanza, ¿no? La ciudad de Dios a donde vamos. Y uno de los propósitos del Señor para que cuando lleguemos allá
está en el verso 13 de 1 de Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Ese es el propósito del Señor. Él quiere que nosotros seamos presentados cuando sea el momento delante de Él de una manera. Y aquí lo dice, sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Pero antes que eso, hermanos, vamos al primer punto del 12 rápidamente. El Señor quiere que crezcamos en el amor. Eso es lo que dice en el verso mismo 12, ¿no? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Esta va a ser la clave, porque en la manera o de la manera en que estemos creciendo en el amor, vamos a crecer también en santidad. Están relacionados las dos palabras, porque son dos palabras que nos muestran el carácter de Dios. Dios es santo, pero Dios también es amor. Y no solamente Él quiere que crezcamos en amor, sino también en santidad. ¿Qué significa eso? ¿Perfección absoluta? No. De este lado de la eternidad, no. Cuando estemos en su presencia, sí. Por eso los que se han adelantado a nosotros en este momento son irreprensibles, sin mancha, santos, perfectos, inmaculados, sin ninguna clase de dolor, enfermedad o sufrimiento. Y damos la gloria al Señor por eso. Pero los que estamos aquí en este lado de la eternidad, sí tenemos que preocuparnos, o más bien prepararnos y estar conscientemente, intencionalmente, buscando cómo, Pablo lo va a mencionar en el capítulo 4 y 2, agradar a Dios. Entonces, Pablo dice, el Señor los quiere hacer crecer y abundar en amor unos para con otros, ¿verdad? En la iglesia, para con todos, o sea, las demás personas, y también como nosotros lo hacemos para con ustedes. Es el ejemplo que Pablo ha resaltado mucho en los primeros 3 capítulos de esta carta. Cómo él fue de ejemplo con su equipo misionero, cómo fue de ejemplo para los de Tesalónica, de tal manera que el Espíritu del Señor, obrando en ellos y a través del testimonio de estos varones y siervos, los de Tesalónica pudieron aprender cómo es la verdadera vida en Cristo Jesús. Y ellos reaccionaron de una manera inmediata, como dije, menos de 2 años, y era una iglesia que era conocida en toda la región de Macedonia, con testimonio, con sacrificio, con fe y cosas que veremos también a continuación. Entonces, Pablo quiere resaltar esta necesidad de los hermanos de crecer en estos dos aspectos, el amor y la santidad. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser. Recuerden, mis amados hermanos, que el Señor ha puesto en nosotros el amor de Él. Naturalmente, nacemos con 3 clases de amor, ya los habíamos dicho, el amor eros, el amor ágape, el amor fileo y el amor estorge. Pero el Señor planta, en el nuevo nacimiento, hermano, nos dio un nuevo amor, que es el amor que viene de Él. Por eso dice en 1 Juan capítulo 4 que el amor es de Dios, el amor ágape, que es el amor sublime. Ayer hablábamos algo en la clase de caballeros sobre el amor que Jesús le exigía a Pedro en Juan capítulo 21, versículo, en el contexto de Juan 21, versículo 1 hasta el 21. Y el Señor espera que nosotros estemos intencionalmente trabajando en manifestar, sí, humanamente el amor fileo, sí, matrimonialmente el amor eros, sí, el amor ágape y el amor estorge son los que el Señor quiere que nosotros mostremos. Sobre todo el ágape, que es el que quiero decir, que tiene que ver con el amor de Él en nosotros. Dice Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque recibimos el amor de Dios, ¿no? Y en Efesios dice que nosotros debemos estar arraigados y cimentados en ese amor. Pero para que ese amor que está en nosotros crezca, necesitamos poner nuestra intención, que es abundar en amor. O sea, usar ese amor que está en nosotros represado, liberarlo, para poder de esa manera recibir el efecto que es crecer. Eso es como un círculo sin fin que el Señor ha puesto para nosotros. Intencionalmente debemos crecer en ese amor. ¿Cómo se hace? 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Yo más tarde mando por el interno, por enviar, ustedes escuchen el texto que yo les estoy leyendo. Si no tiene la habilidad para buscar en su palabra, oiga, porque de igual manera el Espíritu de Dios va a aplicar esta verdad que usted está escuchando. Y 1 Juan 4, 16 dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Tres palabras que se repiten, que es permanecer. Permanecer en amor, permanecer en Dios y a la vez Dios permanece en nosotros. Es importante. ¿Qué significa permanecer? Estar fundamentado, estar arraigado y a través de eso crecer. Por eso debemos intencionalmente crecer en ese amor, permaneciendo. Eso solo se logra si abundamos, si se practica, si intencionalmente, amados hermanos, buscamos las razones para mostrar ese amor. Filipenses 1:9, el apóstol dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es más o menos lo que también vimos ayer en Colosenses capítulo 1, verso 9, que Miguel leyó antes durante la dirección. Hermanos, cuando hacemos esto, tomamos el amor de Dios, intencionalmente permanecemos en el amor de Dios, practicamos el amor de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es, o es decir, Cristo. Entonces hay un efecto. ¿Queremos vivir ese efecto, hermanos? ¿Queremos en realidad disfrutar ese efecto? Pues tenemos que voluntaria e intencionalmente comenzar como congregación o individualmente también, si no lo hemos hecho antes, de alguna manera ya consciente, a practicar el amor. Porque al hacerlo, hermanos, el amor puede ser, es un tema muy amplio para hablar, pero yo me voy a centrar en Tesalonicenses capítulo 4, si alcanzamos a llegar en el verso 1 y 2. Entonces, este es el diseño perfecto del Señor, mis amados hermanos. El amor solo se aprende por la práctica. Solo Dios puede enseñar lo que no conocemos, mis amados hermanos, que ya recibimos de parte del Señor. Solo es posible vivirlo a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu que está en nosotros, ese amor es posible vivirlo. Podemos practicar un amor humano y no tan real como el amor divino que debe fluir a través de nosotros. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 9, 10, que en próximos domingos también llegaremos allá. Dice el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal. Cuando habla del amor fraternal, es el amor que debemos tener entre hermanos, ¿cierto? El amor fraternal, ese amor fileo, o el estorge, que también se aplica en otros textos de la Escritura, que tiene que ver con ese amor que lleva a la comunión, que lleva a la adoración en comunidad, hermanos, y que nace del amor de Dios, obviamente. Dice Pablo: ustedes o nosotros no tenéis o no tenemos necesidad que se les escriba o se nos enseñe. Esto no debe ser enseñado en cierta manera, porque cuando nacemos de nuevo, amados hermanos, esto fluye natural. Usted se va a sorprender cómo es posible, y Pablo fue el ejemplo de esa clase de transformación. Y pregúntese si usted está siendo sorprendido de su vida, en su propia vida, perdón, de la manera en que usted comienza a amar o a considerar a su prójimo de una manera totalmente diferente a como antes usted la tenía o vivía en esa clase de práctica que es el amor. Porque dice Pablo: ustedes no tienen necesidad de que nadie les escriba. Ustedes mismos habéis sido enseñados por Dios. Dice Pablo en el texto, me están siguiendo, por Dios, ¿verdad? A amaros unos a otros. Eso es natural, hermanos. Si eso no está resultando, tenemos que mirar qué está pasando en nuestros corazones. Si verdaderamente nuestro corazón tiene implantado esa transformación que el Señor da. Cantamos acá el himno: dame un nuevo corazón. Y en Jeremías el Señor prometió transformar, cambiar ese corazón de perversidad, hermanos, de pecado, de egoísmo, de rechazo y de rebeldía, en un corazón que le conozca a Él. Por eso el Señor podía decir el mandamiento, que esta es la voluntad de Él en realidad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo nuestro ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Debe ser natural en nosotros, hermanos, y ese es el reto que debemos tener, porque eso va a agradar al Señor. Y Pablo lo dice también, mire, habéis aprendido, verso 10, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solamente los de Tesalónica empezaron a amarse entre ellos, sino reflejaron, contagiaron de su amor a otros hermanos. Y Pablo dice en el verso 10, os rogamos, hermanos, vuelve a repetir la misma palabra que está en el capítulo 4, versículo 1, dice: os rogamos que abundéis en ello más y más. ¿Me he hecho comprensible hasta ahora? Creo que he sido claro, el Señor ha sido claro. Pero hermanos amados, mire, el Señor no quiere
que en la iglesia, en la comunión de los santos, esta comunión que cantamos, que iremos a la ciudad de Dios, el Señor quiere que amemos en la iglesia, a unos sí y a otros no. Dios quiere que nos amemos incluso a los enemigos del evangelio. Esa es la forma en que el amor de Dios se manifiesta. Para eso hacerlo, hermano, no podemos amarlos a ellos estando acá. Debemos ir allá para poderles mostrar por medio del evangelio el gran amor de Dios. Entonces, el modelo de esta clase de amor es Cristo mismo. Cristo dio el ejemplo de ese amor. Recuerde, como leímos también, que Él no se agradó a sí mismo. Él prefirió dejar su gloria, dejar su majestad, dejar su eternidad para tener en cuerpo de hombre perfecto y sin pecado. Se humanó haciéndose igual a nosotros, pero sin pecado, darnos la oportunidad de conocer, hermanos, y de experimentar el verdadero amor de Dios a través de Él en la cruz del Calvario. Pregunto, ¿es Dios el que nos hace crecer en amor o somos nosotros los que debemos crecer y abundar en amor? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Un sí o un no? Vuelvo a preguntar, ¿es Dios el que nos hace crecer en amor o somos nosotros los que debemos crecer y abundar en amor? Y la respuesta está en el verso 12 de capítulo 3. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta según la palabra? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Dios, para ambas respuestas es sí, ¿no? Dios nos hace crecer en amor. Ese será el resultado. Pero para eso nosotros debemos practicarlo, vivirlo. Para así, de esa manera, volver a crecer. Porque el amor, ¿de dónde viene? Que dice en Gálatas capítulo 5, que vimos también como parte del fruto del Espíritu, que es ¿cuál? Gálatas 5, 16 al 22, porque el fruto del Espíritu es amor. Y viene otra serie de 8 más, ¿no? Pero el que arranca primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese amor ya está en nosotros, hermanos. Ese amor ya tiene que estarse mostrando de muchas maneras. Porque Dios es el que nos va a dar la capacidad de amar, ¿verdad? Y también nos quiere que seamos responsables. Esa es la idea del verso 12, que acabo de leer en el capítulo 3, de que ese amor crezca y abunde entre nosotros. Y hay una razón, verso 13. ¿Por qué quiere el Señor que hacernos crecer en ese círculo de continuo de amor y de comunión? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. La palabra irreprensible significa sin culpa, donde nadie acuse delante del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero también el Señor nos va a pedir otro proceso. Aquí estoy hablando de dos cosas que el Señor nos ha dado. Una es posicional, ya la tenemos. Somos santos delante del Señor. Él los ve como santos a través de Cristo. Santos, perfectos, sin mancha. Pero mientras estamos en este lado de la eternidad, necesitamos también crecer. Y la palabra que va a estar en el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, repito, delante del Señor posicionalmente, si usted cree en Cristo, es santo. ¿Por qué? Porque Él nos ve a través de Cristo. Pero en este lado de la eternidad, mientras llegamos a su presencia y somos transformados, Él va a pedir de nosotros, exigir de nosotros, esperar de nosotros ese proceso de crecimiento que es nuestra condición. En algunos será más real, en otros menos, pero Dios dice, debemos estar creciendo en santificación, que significa apartarnos conscientemente, estarnos apartando, y ya vamos a ver qué es lo que el Señor pide de nosotros. Porque, hermanos, ser santos es parecernos al Señor, porque Dios también es amor. Entonces las dos cosas están íntimamente relacionadas. Bueno, ¿y de dónde sacamos esta perfección, amados hermanos? El Señor nos la entrega a partir de la cruz del Calvario. Tenemos ahí la fuente inagotable. Que no la queramos tomar y vivirla ya es su responsabilidad. Él no nos va a obligar. Ahí está, fue pagada, fue comprada con gran sufrimiento y está disponible para todos los que creemos. Porque el Espíritu Santo en su obra de regeneración, hermanos amados, ha cambiado, como dije anteriormente, nuestra naturaleza pecaminosa y ahora nos capacita. Nos da la capacidad, nos hace aptos, como ya veremos también en otro texto, para la obediencia y para todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo aquí y ahora.
Primera de Pedro 1:22. Leo, escuchen, puesto que en obediencia, estoy leyendo versión Nueva Traducción a Biblia Latinoamericana, o si no, nueva versión internacional, no, Nueva Traducción Viviente, dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que dice Pedro. Ya como fuimos transformados, ya como fuimos cambiados por obediencia a la verdad, como hicieron los de Tesalónica, él dice, ámense unos a otros de manera profunda. Eso significa entrañablemente de corazón puro. Entonces, mis amados hermanos, para todos los que aquí en algún momento voy a atreverme a ir un poquitico allá, no estoy muy de acuerdo con eso, pero es para darles una idea. No todo el que pasa al frente del altar es salvo, porque algunos dicen, yo soy salvo porque alcé la mano en un culto evangelístico y ya soy salvo. No, creo que se está equivocando. Yo soy salvo porque yo pasé en una campaña evangelística, ya impusieron las manos y oraron por mí. No creo que esa sea la verdadera razón. Eso no es un ritual, como si usted leyera una serie de pasos para llegar a la salvación. La salvación es muy personal, hermano. Tal vez muchos de ustedes sin querer o creerlo aún ya son salvos, pero aún no han sido instruidos para crecer en esa salvación. Tal vez ustedes esperan algo milagroso, que salgan luces o que los ángeles canten y usted decir, ahora ya soy salvo. No, hermano, desde el momento en que usted hicieron una oración de confianza real, personal al Señor, solo usted lo sabe. Honestamente, no fue influido por la oración grupal. Usted sinceramente le clamó al Señor y le dijo, sé propicio a mi pecador. Hermanos, el Señor le ama tanto que él aproveche esa oportunidad, se lo digo. Él ha tomado esa oportunidad para llegar a su vida y transformarle. Ha puesto en su corazón un nuevo corazón. Pero tal vez usted no lo sabe. Yo viví años así, sin saberlo, y vivía una vida en desorden y una vida en completa desarmonía al Señor. Pero en mi corazón aún tenía temor a Dios. Esa es otra diferencia, ¿no? Debe haber cierto temor al Señor también. De pronto usted aún no discierne el alcance de su salvación. Porque también el Señor advierte, por sus frutos les conoceréis. De una persona que se dice cristiana o que vive una supuesta fe en Cristo, pero vive en desobediencia, o vive, como dice Pablo, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea homicida, ladrón, y da una serie de listas que están en 1 Corintios capítulo 5, ¿no? No se junten con esa clase de personas porque realmente no lo son. Y las iglesias, tristemente, muchas iglesias, hay mucha clase de estas personas, ¿cierto? Yo le digo personas con respeto, espero que alguna vez lleguen a la fe, pero ellos serán los que algún día delante del Señor dirán, pero Señor, si en tu nombre hicimos. Y van a dar una serie de listas que cualquier pobre cristiano dirá, wow, qué espirituales, no, qué grandes hombres. Pero el Señor va a decir, nunca los conocí, apartados de mí. Tremendo, ¿no? Es en el cielo nos daremos sorpresas, ¿no? O recibiremos sorpresas. ¿Dónde está el hermano tal? ¿Cómo así el mensajero? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el siervo de Dios sin ir más arriba en la cadena de autoridad? ¿Dónde está el hermanito tal? No está. Porque él nunca estuvo en el Señor, ¿verdad? Él era de los que decían Señor, Señor, pero nunca, en verdad, como dijo el Señor, el que me dice Señor, Señor, debe hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, mis amados hermanos, a partir del 1 Tesalonicenses, porque él quiere presentarnos delante de él ya completamente diferentes, ¿verdad? Tomando lo que en este lado de la eternidad estamos haciendo para crecer, él lo va a perfeccionar allá. Y dice a partir del capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces, el Señor espera nuestra intencionalidad. Tenemos la libertad para hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo, nos lo ha dado el Espíritu. Ahora, la responsabilidad, amado hermano y hermana, es suya. Si usted conscientemente, intencionalmente no lo hace, algún día le dará cuentas a su Señor. Ese es el gran punto, ¿no? Le daremos cuenta al Señor. Espero que usted, cuando esté ante su Señor, usted llegue ahí como un cristiano salvo que perdió todo. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, no se preocupe. Algunos serán salvos así como por fuego, porque edificaron su vida en cosas que no valían, cosas perecederas, madera, heno, hojarasca, mientras otros edificaron su vida en Cristo sobre un fundamento firme, sobre el oro, la plata y las piedras preciosas.
Algún día el fuego probará eso, mis amados hermanos, y también allá en la gloria muchos se llevarán sorpresa, ¿no? Toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, ¿de qué sirvió? Y lo que es precioso, me hice tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde el óxido corrompe, y olvidé que mi verdadero propósito era hacerme tesoros en los cielos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2. Hermanos, somos tan débiles y sujetos a pasiones y constante lucha por el pecado. Yo les tengo la buena noticia, ya lo había mencionado antes, pero lo vuelvo a recordar, que Cristo Jesús llenó el tope de esa medida de amor y santidad en nuestro lugar. Y Pablo, en gratitud, Pablo agradece mucho a través de la carta, es un hombre muy agradecido siempre al Señor. Y él dice algo, capítulo 4, verso 1. Vamos a ir, si llegamos hasta ahí, ahí llegamos. Dice, por lo demás, hermanos. Eso quiere decir que confirmando lo que acaba de decir en los últimos versos, digamos que a partir del verso 12, 13, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Fíjense que Pablo dice, yo no le ruego y le suplico, él respalda la autoridad de sus palabras. Es como si Jesús rogara por medio de él. Yo les ruego y les exhorto en el Señor Jesús. Dos acciones. La palabra rogar es una petición, un pedido que significa urgencia. O sea, si yo estoy aquí enseñando, yo podría usar el término les ruego, hermanos. Y en verdad lo quiero hacer. Yo les ruego, hermanos. No me escuchen a mí, escuchen la palabra del Señor. Yo les ruego, hermanos, porque la palabra rogar es eso, una petición apremiante. ¿Con qué razón o para qué? Miramos el verso 1. Y Pablo le hace lo mismo. Les rogamos y también les exhortamos, porque la palabra exhortar es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, ¿no? En amor le dice, yo le ruego, hermanos, pero también le exhorto en amor. Pero no solamente en amor, hermanos, dice en el Señor Jesús, porque la autoridad de lo que Pablo estaba diciendo aquí en estos versos viene de Dios mismo. Lo que tiene usted en la escritura es perfecto. No fue escrito y dejado ahí como sí, fueron los pensamientos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas y todos los que el Señor utilizó para dejarnos la verdad de él. Pero recuerden, amados, esto viene de Dios. Esto que usted está leyendo es directamente del Señor. Por tanto, con mucha sagradamente tenemos que estar concentrados. Tal vez algunos dirán allá, bueno, si ponen música, estará su pensamiento vivo entre lo que está escuchando acá y la melodía que seguramente tendrá que oír por allá por obligación. Pero hermano, concéntrense acá en estas palabras de la Escritura, porque son palabras de vida. Dice Pablo, yo les ruego, yo les exhorto en el Señor Jesús. Porque Pablo está respaldado por la autoridad de Cristo. ¿Y qué quiere él rogar? ¿Qué dice? Dice, después de la coma, en el verso 1, que de la manera que aprendiste de nosotros, porque Pablo obviamente tiene que respaldar lo que enseña, y los de Tesalónica se dieron cuenta. Pablo duró como 3 días de reposo allá, más se piensan los comentaristas que fue entre 1 y 3 meses que él pudo estar en Tesalónica, 1 a 5 meses más o menos, y después tuvo que salir perseguido, huir hacia Atenas. Pero los hermanos quedaron tan impactados, eso lo encuentran ustedes en los primeros 3 capítulos de la misma carta, cómo ellos cambiaron tan drásticamente, hermanos, cómo ellos fueron transformados para Dios, de los ídolos al Dios verdadero. Y Pablo le dice, de la manera que usted han recibido de nosotros, ¿qué? Dice, aprendiste. Yo estoy leyendo la Biblia latinoamericana, dice, tal como han recibido de nosotros instrucciones. Hermanos, en este momento, valga el ejemplo también aplicable, ustedes, o en el caso mío, cuando empecé a escudriñar esta verdad, por la serie que llevamos, ya no estoy libre de pecado en el aspecto de la desobediencia. El Señor, a partir de ahora, para ustedes, si aún no lo saben, ustedes están recibiendo instrucciones de parte del Señor, como yo las he recibido de parte del Señor cuando leo la Escritura. No son instrucciones
como muchos por ahí dirán, que es que el Señor me reveló. Ojo, cuidado con eso, ¿no? Entonces aquí yo no estoy hablando que el Señor me reveló algo nuevo, no. Estoy hablando lo que el Señor ya tiene en su palabra. Entonces tengan mucho cuidado con quien oímos. Yo solo quiero que escuchen la verdad de Dios. Ustedes recibieron instrucciones, porque a través de esto vemos el ruego amoroso de Cristo. Y también vemos una recomendación amorosa en en los versos, la segunda parte del verso 1, ¿no? Que de la manera que aprendiste de nosotros. ¿Qué aprendieron ellos? ¿Qué vieron de ellos como instrucción, como enseñanza? Dice en el verso 1. ¿Ya lo vieron? Verso 1. De la manera que aprendisteis de nosotros, o de la manera que recibieron de nosotros instrucciones. ¿De qué, cómo o de qué manera? Dos cosas. Ahí nos vamos a quedar por lo menos 2 domingos más. Por eso voy tranquilo. Yo les voy a entregar temprano, no se preocupen, porque a partir del próximo domingo continúo donde quedamos, porque esa es la idea. A través del mes, y mientras rotamos y vamos reafirmando los predicadores, retomaré en algún momento la carta a los romanos en honor y en memoria del hermano David, para no dejar que su hilo se pierda. Vamos a ir a la palabra y a traerles el libro de Romanos también. Pero ahora Pablo dice, así como, y Pablo dice 3 cosas, ¿no? 3 cosas que piden. ¿Cuáles son? Dice, ¿cómo debéis o cómo que conviene que conduciros y agradar a Dios? Yo tengo en la nueva versión latinoamericana, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Esa va a ser la enseñanza de hoy, hermanos. Pablo dice, en vista de lo que nos espera en el cielo y cómo debemos, bajo el mandato de Dios que Él nos ha dado, crezcan, les voy a dar la manera de que crezcan, abunden, les voy a dar la manera de abundar, pero necesito la obediencia de ustedes para que cuando lleguen a mi presencia sean presentados sin culpa y sin que nadie los acuse. ¿Y qué dice el Señor a partir de los primeros 2 versos del capítulo 4? Ustedes aprendieron por enseñanza y por ejemplo cómo conviene y cómo deben andar y agradar a Dios. Y Pablo dice otra verdad hermosa. Ustedes ya lo estaban haciendo así, ¿cierto? Pero necesitan abundar más y más. Ustedes ya lo estaban haciendo así, dice en la versión latinoamericana, pero deben abundar más y más. Miren lo que dice en el verso 2, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El hermano Jorge ya nos enseñó este tema, pero yo le voy a dar un matiz distinto, no diferente, distinto. Él lo aplicó a la pureza en el matrimonio, lo enfocó en el lado del texto del capítulo 4, verso 4, cuando dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero el texto griego, la palabra esposa, no se debe traducir necesariamente como esposa, también se puede traducir como vaso, ¿verdad? Vamos a ver ese pequeño matiz, porque eso ya lo centra más particularmente en la totalidad de lo que somos como iglesia. En la enseñanza del hermano, que fue correcta, él lo aplicó en la santidad del matrimonio. También lo habló en el capítulo 4, verso 4. Pero cuando me corresponde el turno o el momento, por la gracia de Dios, lo vamos a ver de una manera mucho más particular y personal. Entonces, hermanos, ya estando seguros de los propósitos del Señor, ¿no? Pablo apela a la autoridad de Cristo. Él habla en el nombre de Cristo. Y yo con respeto y con gran miedo y reverencia digo, yo también les hablo en el nombre de Cristo. No les estoy enseñando nada que ustedes en la palabra de Dios no puedan aprender o no puedan ver y confirmar que lo que yo les digo es verdad. Y además de eso, amados hermanos, el Espíritu Santo, estando aquí en esta mañana, les está a ustedes redarguyendo que esta palabra que estamos presentando es verdad. Ahora ya es otra cuestión si usted cierra su corazón, si usted apaga el espíritu, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 en adelante, Pablo da un buen consejo. No apaguéis las profecías, dice Pablo en capítulo 5, y lo estoy leyendo acá porque se me acá. Ok, dice
Verso 19, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, dice en el capítulo 5, versículo 19 y 20. Y esto quiere decir que no menosprecie la enseñanza de la escritura, no otra profecía, no me vayan a malinterpretar y el hermano se torció, no, ya se fue y ahora se nos va a meter un... No, hermano, si eso llegara a pasar, hermanos, les digo con todo amor y les doy el permiso, sáquenme a rejo de acá, no permitan que yo venga. Nunca lo haré, obviamente, lo doy como ilustración. Una de las preocupaciones del liderazgo a nivel nacional es precisamente eso, ¿no? Claro, en este momento, por la gracia de Dios, no era lo que esperamos, pero así Dios lo ha querido unidireccionalmente delante del Señor, por decir así. Carlos Alberto, como anciano y pastor, llamémoslo así, representa a la congregación. Rogamos, estemos orando, hermanos, porque se levanten hombres de acá mismo, que cumplan las condiciones en el tiempo. El Señor dará la paz para pedirle a alguno de ustedes, varones, acompáñenme en esta tarea tan delicada, tan importante y tan de temor, hermanos. Pero mientras ustedes, varones, no se preparen, el camino puede ser largo. Sin embargo, para volver al texto, Pablo lo que está diciendo acá es, porque como dije, el temor de los hermanos, ahora va a empezar a enseñar cosas nuevas. Ahora ese hermano va a empezar a cambiarlo. No, jamás pasará eso acá. Y vamos a ir siempre a la escritura. Usted tiene la misma autoridad y responsabilidad como los debería de escudriñar si lo que yo digo es verdad o es mentira. Entonces, si ven que algo sale de la norma, sale de honrar al Señor, de la doctrina, porque ayer vimos ese texto en 1 de Juan, si alguno viene con una doctrina diferente, dice, con tal ni aún se junten ni comen, sáquenlo fuera. Sí lo vimos ayer con Caballero. Entonces, hermanos, atentos, varones, a la doctrina de la cual vamos a seguir siendo enseñados e instruidos. Hermanos, cuando en la iglesia hay hombres y mujeres que empiezan a vivir bajo este cambio de mente real, que es entender lo que ya somos delante del Señor, muchos otros creyentes dicen, ahora ese hombre y esa mujer están viviendo un cristianismo genuino. Es como la idea que existe hoy día, ¿no? Se habla, por ejemplo, del cristianismo radical. ¿Se han escuchado esa palabra, no? Que los cristianos deben ser radicales. Bueno, bíblicamente no se enseña en ninguna parte de la escritura eso de cristianismo radical. Eso no existe. Más bien lo que Pablo y los maestros de la escritura, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, en los evangelios, toda la verdad de Dios es, simplemente se espera de nosotros como responsabilidad es que seamos creyentes verdaderos. Esa palabra radical da como la idea de alguien especial, porque la palabra no lo enseña, más bien dice, sean en verdad creyentes verdaderos. Es la idea que quiero dar, ¿no? Pero los no cristianos tienen este concepto. De pronto allá alguno pensará, o de pronto otros no pensarán de nosotros y nos van a etiquetar si vivimos una vida que honra al Señor, una vida bíblica, hermanos. De acuerdo a lo que estamos hablando ya en estos textos de Tesalonicenses, nos van a señalar como fanáticos. Si queremos vivir cristianismos o fe maduras y de servicio y de piedad, fanáticos. Y no deja de faltar en la iglesia que nos pueda señalar de fanáticos. No, pero el hermano, ay, no, y ahora sí, como nos están diciendo por ahí, no, los aleluyos, ¿no? Nos dicen los aleluyos. Pero hermanos, para la gloria del Señor, no importa lo que el mundo diga, si nosotros vivimos un cristianismo y una fe real, auténtica, visible y práctica, pueden pensar que seamos lo que seamos, pero nosotros lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo identificamos si en verdad un hermano es un fanático? Porque hay algo que se deduce de esto, mis amados, es que ningún creyente, es imposible que un creyente crezca o pueda madurar en la fe espiritualmente si es un fanático. Es imposible. Dice R.C. Sproul, voy a leerlo por aquí, lo tengo. R.C. Sproul dice esto: un fanático es una persona que, habiendo perdido de vista su meta, redobla sus esfuerzos para alcanzarla. En otras palabras, él va corriendo hacia ningún sitio y pobre el que se mete en el medio. Eso es un fanático. Porque tenemos que hacer la diferencia, hermano, entre el fanatismo legalista que hay en las iglesias o en la vida de muchos creyentes a la piedad verdadera, ¿no? La verdadera piedad es apasionada, es devota, está bien informada, está bien dirigida. La diferencia es que el verdadero creyente tiene una meta. El que es piadoso tiene una meta, el fanático no la tiene.
El fanático solo mira a través de sus ojos, ¿no? A través de lo que... Miren a Pablo como era instruido en la escritura, ¿verdad? Y empezó a perseguir, ante cómplice de asesinato. Él perseguía a los hermanos para llevarlos a la prisión. Tuvo que tener un encuentro real en el camino a Damasco para que empezara a vivir la verdadera fe. Y ahí sí dejó de ser ese legalista fanático fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Doctor de doctos, el más, pues un hombre muy sabio y muy inteligente, pero ser humillado, ¿verdad, hermanos? Para reconocer, porque él en el camino a Damasco, estando en el suelo, habiendo oído la voz, que otros los compañeros no lo vieron, pero dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ese momento, él empezó a vivir la verdadera fe. Entonces, mis amados hermanos, 3 cosas que el Señor nos está pidiendo hoy en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es? ¿Me recuerdan, por favor? Son 3 verbos. Los verbos indican acción. Estamos viendo los jueves, vamos a ver un poco más detallado eso para empezar a estudiar los textos de Lucas capítulo 14, versículo 25. Les invito, no sé si Miguel, creo que sí hizo la invitación, la exhortación. Les ruego, hermanos, en el amor del Señor, para vernos el jueves, para aprender de la escritura, que Lucas capítulo 14, versículo 25, ¿cómo tomar la cruz? ¿Qué significa eso de tomar la cruz? Para ser un cristiano de piedad, no un fanático. Entonces, Pablo, o aquí en la escritura, hay 3 palabras claves. ¿Cuál es? Yo la leí aquí ya los tengo en el Reina Valera, aquí en mis notas. Pero ¿cuál es el primer verso en el capítulo 1 que tiene que ver con nuestra vida? Nosotros os conviene como 3 cosas que nosotros... No, Pablo ruega y nos pide a nosotros que hagamos 3 cosas. ¿Cuál es? La primera es conduciros, ¿sí? Primer verbo, tiene que ver con la obediencia. Segundo verbo, que tiene que ver con un propósito, agradar a Dios. Y tercero, que tiene que ver con nuestra intencionalidad, ¿qué? Abundéis. Hermanos, si quisiera parar acá perfectamente pararía y diría, vamos a dejar como tarea para el próximo domingo, para que nosotros intencionalmente entonces empecemos a vivir esto, cómo vamos a obedecer, cómo vamos a enfocarnos en nuestro propósito para agradar a Dios. Porque aquí la palabra, digo yo más, que resalta más, que se menciona en todos los textos de la escritura, es cómo agradar a Dios. Al hacerlo, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos amados, yo les pregunto nuevamente, y me pregunto a mí mismo. Yo le pregunto cuando estudio la escritura a 2 personas. Uno es a Carlos y otro es a mí mismo. Mí mismo es mi alter ego. O sea, yo me pregunto a mí mismo, Carlos, ¿usted está andando y agradando a Dios? Y mí mismo le dice a Carlos, le falta, hermano. Eso fue lo que pasó con el fariseo, ¿no? ¿Te acuerdan la oración del fariseo? El publicano era y el fariseo del publicano, ¿te acuerdas? Y él le oraba a sí mismo, él se oraba a sí mismo. Él se justificaba a sí mismo. Te doy gracias. Él no le estaba orando a Dios, él se estaba orando a él mismo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. ¿Sí? ¿Te acuerdan la historia? ¿Quién volvió justificado al Señor? El que decía, Señor, no soy digno, Señor, sé propicio a mi pecado. Cuando yo estudio la escritura tengo que hablarle a Carlos, tengo que profundizar en lo más hondo de mi ser, hermanos, para preguntarme si verdaderamente yo estoy conduciéndome y agradando al Señor y abundando en ello para llegar a la santificación. Esa es mi tarea, yo lo hago, tengo que hacerlo. Y eso es lo que yo les ruego a ustedes, hermanos, y les exhorto en el Señor que también estemos haciendo. ¿Cuál es la meta suprema del creyente, hermanos? ¿Cuál es la meta suprema del creyente? Y la meta suprema, les doy la respuesta. Tengo varios textos, por tiempo no lo trataremos, pero está respaldado por la escritura, que la meta suprema del creyente es vivir para agradar a Dios. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, dijo eso. ¿Por qué lo dijo? Porque eso fue lo que ellos le enseñaron a los de Tesalónica, ¿no? En el corto tiempo que pudieron estar con ellos. Una de las cosas que ellos les enseñaron a los hermanos en esa iglesia nueva, estos recién convertidos, es que ellos deberían vivir para agradar a Dios.
Y eso es lo que nosotros estamos aquí recordando. Ya ha sido enseñado de muchas maneras en otras predicaciones por otros hermanos que han venido aquí a compartir. Esta siempre será una exhortación permanente de Pablo, no solamente a los de Tesalónica, a los de Gálatas, a los de Corinto, a todos los hermanos que les escribía, es: miren de tal manera que busquen agradar a Dios. Capítulo 1 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Miren cómo Pablo, devolvámonos una página, en la Biblia mía es una página precisa, encuentro ahí. Miren lo que Pablo decía, hermanos. Ayer esa palabrita también la vimos en Caballeros. Ustedes mismos son testigos. Estoy leyendo en una nueva traducción, en la Biblia latinoamericana, ¿no? Por 50 una diferencia con Reina Valera, pero lo mismo, la idea es igual. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como el Padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y los aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y ahora vamos a leerlo en el Reina Valera. Dice Pablo, voy a leerlo desde el verso 11 para coger el hilo. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. ¿A quién? ¿Cómo trabajó Pablo entre los hermanos? A cada uno de vosotros. Hermanos, esa es tarea. Cada uno de nosotros. Eso no es solo tarea mía. Y lo hago con gusto y con amor. Pero la tarea es de todos. Que a todos y cada uno de nosotros estemos exhortándonos y consolándonos y encargándonos una gran tarea. ¿Cuál es? Verso 12 de 1 de Tesalonicenses 2. Y os encargamos que anduvieres o que andásemos como ¿qué? Como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a su reino y gloria. Hermano, no importa si usted se convirtió hace 30 años. No importa si usted se convirtió hace 2 semanas. La meta suprema de todo creyente verdadero, genuino, no el radical, no el fanático, es que su vida debe ser en todo agradar a Dios. En todo, hermanos. Y quiero dejarles este pensamiento ya para terminar. La meta de su vida y de mi vida es vivir como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera en que Dios nos llamó eficazmente. Dice, que compartamos su reino y su gloria. ¿Por qué debemos vivir como es digno de Dios? Dice en 1 Tesalonicenses, porque Él nos llamó. Él nos llamó a su reino y gloria. ¿Qué más razón, hermanos? Él nos sacó de la podredumbre, de la inmundicia, del pecado y muerte, y nos colocó en un nuevo lugar a cada uno de ustedes. Si usted es hijo de Dios hoy, Dios ya lo tiene posicionalmente en ese lugar de gloria. Él espera, entonces anden de acuerdo a eso. Y no solamente porque yo lo merezco, porque yo soy el Dios de toda gloria, sino porque mi Hijo pagó el precio por cada uno de ustedes. 1 de Corintios capítulo 6. La palabra cuerpo se puede traducir como cuerpo humano, ¿cierto? Como cuerpo de la iglesia se puede también traducir así para dar una aplicación, es factible también. Pero 1 de Corintios capítulo 6 habla de cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Puede ser aplicable a nuestro cuerpo físico, que Pablo lo va a aplicar en 1 de Tesalonicenses 4 a partir del verso 3. Como también puede ser al cuerpo llamado la iglesia. Pero miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y voy a leerlo, perdón, capítulo 6, versículo 19, para coger el hilo y terminar ya con el otro texto que tengo acá. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, para aplicarlo en ambos lados, para ser más amplio en la enseñanza, no solamente nuestro cuerpo, este cuerpo de carne también, sino el cuerpo místico de la iglesia, lo podemos ver así. También dice, el Espíritu Santo mora en este templo, el cual está en nosotros, en el cual tenéis de Dios, y este templo no es nuestro, hermanos, es del Señor. Y miren lo que dice el verso 20, por eso debemos andar como el digno del Señor, hermanos. Basta ya. Paren ya la carnalidad, la inmadurez, la flojera
la pereza en las cosas del Señor. Paren ya las excusas para honrar al Señor. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, ¿qué dice la siguiente palabra? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y vuelve a resaltar el punto, los cuales son de Dios. Colosenses 1:10. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo a partir de ahí. Aquí paramos para la gloria del Señor. Colosenses, lo vimos ayer con caballeros. Tuvimos una buena charla con varones. Muy edificante, vi yo. Y tiene que ver con Colosenses 1:10 en adelante. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a ver a través de Colosenses 1:10, 5 o 6 maneras de agradar a Dios. Con eso les doy un adelanto del menú para el próximo domingo, ¿no? Vamos a ver 4, 5, 6 maneras de cómo agradar a Dios. ¿Usted no sabe aún cómo agradar a Dios? Bueno, Colosenses 1:9 hasta el 13 nos lo va a mostrar, ¿cierto, mis amados hermanos? Porque el Señor dice, eso es para que andéis. Hay que leerlo desde el 9, pero yo retomo el 10 para darle la idea en el contexto. Lo veremos el próximo domingo a partir del verso 9. Porque Pablo dice que él oraba, ¿no? Para que seamos llenos de todo conocimiento y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. No es cuando usted quiera, hermanos. Ojo con eso. Hoy día que hay tanta rebeldía, tanto levantamiento contra la autoridad, ni se le ocurra, hermano amado, buscar agradar a Dios solo cuando usted tiene ganas o cuando le da la gana. Recuerden, no es cualquier cosa. Vemos cómo la autoridad se está haciendo menosvalorada, no se respeta la autoridad. Pero recuerden que estamos frente al Dios de gloria, hermanos. Eso no es cualquiera. Y a Él debemos agradarle en todo, hermanos, en todo. Y vamos a terminar acá. Vamos a orar, hermanos. Estén orando por el próximo mensaje este domingo. Y estemos orando por nuestra intencionalidad esta semana, hermanos, de conducirnos y de crecer y de abundar en amor, para así de esta manera relacionarnos en una santificación que va progresando poco a poco. Padre Celestial, amado Señor de gloria, gracias. Te doy, Señor, por tu presencia aquí, en este lugar, a pesar, Señor, de lo externo, a pesar de el ruido. Pero, Señor, nuestros corazones han estado en sintonía, nuestros espíritus, yo sé por tu espíritu, ha estado en sintonía y armonía con tu verdad. Gracias, Señor, porque tú estás acá obrando en el corazón de los que hemos creído. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú seguirás obrando y lo que has comenzado en nosotros lo perfeccionarás, la buena obra, hasta el día de Jesucristo. Señor, para todos los salvos que están acá, que en algún momento, sin saberlo, hicieron nuestra oración sincera de fe, de honestidad delante de ti, Señor, entendiendo la gravedad de sus pecados, pero con esperanza viendo la solución a ellos en la persona de Cristo. Y en algún momento dijeron, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi amo y como mi dueño. Te doy la gracia a Jesús porque sigas obrando y reafirmando la fe en aquellos de nosotros que están en esta condición y situación. Te damos las gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, de los que hoy nos congregamos, para la gloria tuya, hoy y siempre, en este lugar, en toda localidad, donde tu pueblo se reúne, Señor. A ti sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos.